Historia de la filosofía, por Giovanni Fornero, volumen 4, 111, parte octava. La filosofía contemporánea, tomo 2, capítulo 5, filosofía y hermenéutica. 975, Gadamer, hombre, mundo y lenguaje. Después del intermedio histórico crítico sobre el pensamiento griego y cristiano, en el cual ha anticipado algunos fundamentos de su filosofía del lenguaje, Gadamer, retomando el hilo de su discurso, se propone mostrar cómo el carácter lingüístico del fenómeno hermenéutico arraiga en la más general lingüisticidad de la experiencia humana del mundo. Pasando cuentas con la moderna filosofía del lenguaje, nuestro autor se declara de acuerdo con Humboldt en considerar la lengua como visión del mundo y espejo de las peculiaridades espirituales de las naciones, aunque rechazando la diferenciación abstracta entre forma lingüística y contenido que es transmitido. Además, conoce a Humboldt el mérito de haber intuido que la esencia del lenguaje es el acto viviente del hablar, y de haber dejado claro, contra la hipótesis de una condición muda del hombre, que el lenguaje es un fenómeno humano originario, sentando así las bases de una vasta perspectiva antropológica centrada en la idea según la cual el lenguaje no es sólo una de las aptitudes de que dispone el hombre que vive en el mundo, sino aquello por lo cual los hombres tienen un mundo. Enlazando con la antropología filosófica del 900 y su doctrina de la específica posición del hombre en el mundo, Max Schiller, Helmut Plessner, Arnold Gelén, etc., Gadamer sostiene que el hombre tiene mundo en un sentido distinto del de los otros seres vivos. En efecto, a diferencia de estos últimos, que están, por así decir, clavados en su ambiente, el hombre presenta una característica libertad del ambiente. Los animales pueden abandonar su ambiente de origen y vagar por toda la tierra, sin por esto llegar a liberarse de la dependencia en relación con el ambiente. El alzamiento por encima del ambiente significa, en cambio, para el hombre, elevarse al mundo, y no indica un abandono del ambiente, sino una nueva posición en relación con él, una actitud libre y distanciada. Esta capacidad de alzarse por encima de la presión del ambiente circunstante y de elevarse al mundo es debida al lenguaje. Tener un mundo significa relacionarse con el mundo. Pero relacionarse al mundo requiere estar despegados de aquello que en el mundo nos viene al encuentro, hasta el punto de poderlo representar tal como es. Este poder es a un tiempo tener mundo y tener lenguaje. En otros términos, en virtud de la originaria lingüisticidad del humano ser en el mundo, se puede decir, según Gadamer, que quien tiene lenguaje tiene el mundo. Esta relación lingüística con el mundo explica el antiguo enigma de una multiplicidad de lenguas diversas, que la historia de la Torre de Babel ha resuelto míticamente, presuponiendo una originaria unidad lingüística del género humano y una posterior confusión de los idiomas. En realidad, filosóficamente hablando, resulta claro que con la libertad general del hombre respecto al ambiente, también es dada su libre facultad de hablar, y por lo tanto también la base de la multiplicidad histórica de los modos en que el hablar humano se relaciona con el único mundo. Tanto es así que mientras la manera de comunicar de los animales es un llamarse siempre igual, el lenguaje de los hombres es una posibilidad libre y variable de expresión. Gadamer considera que todas las formas de comunidad humana son comunidades lingüísticas que se basan en la comunicación, entendida como hecho vital en el cual una determinada comunidad vive y se mueve. En efecto, el lenguaje es, por su propia naturaleza, diálogo, o sea, algo que se realiza solo a través de la actuación efectiva de la comunicación y el ejercicio concreto del entenderse. Por este motivo, el lenguaje no es considerado como un simple medio de comunicación, sino como la comunicación misma en su desplegarse viviente y significativo. Esta lingüisticidad originaria de nuestra experiencia del mundo hace que el lenguaje sea algo absoluto, que precede a todo aquello que está reconocido y enunciado como algo que es. Como tal, el lenguaje se identifica con el horizonte del mundo, es más, con el mundo mismo, entendido como omfassende ganze, o sea, como el todo circunscribiente dentro del cual solamente algo resulta accesible.
aquello que es objeto de conocimiento y de discurso, está siempre comprendido en el horizonte del lenguaje que coincide con el mundo. En efecto, el mundo nos ha sido concedido solo como lenguaje, exactamente como el lenguaje nos ha sido concedido solo como mundo. No solamente el mundo es mundo solamente en cuanto se expresa en el lenguaje, a su vez, ha existido solo en cuanto él se representa el mundo. En consecuencia, el lenguaje no se identifica ni con el sujeto ni con el objeto. Es más bien la totalidad del yo y del mundo que todo lo abarca. Es el recíproco pertenecerse de ambos. Es aquella unidad englobadora que la tradición metafísica ha pensado con el concepto de ser, la verdad efectiva del lenguaje. No está precisamente en el hecho de que ella no es una fuerza formal y una capacidad, sino un preliminar ser comprendido de todo el ser a través de su posible llegar al lenguaje. Pero si el mundo se da dentro del lenguaje, existiendo en concreto como mundo del lenguaje que encierra la totalidad de nuestras relaciones con lo real, hasta el punto de que el devenir del mundo es devenir del lenguaje y viceversa, el concepto de mundo en sí, como patrón de medida de las múltiples visiones lingüísticas del mundo, deja de tener sentido. El mundo no es algo distinto de las visiones dentro de las cuales se presenta. Tanto es así que quien se obstinara en contraponer las visiones del mundo al mundo en sí, estaría obligado a pensar no teológicamente, en cuanto el en sí de las cosas no le sería dado a él, sino a Dios. O de un modo luciferino, en cuanto debería pensarse él mismo como unidad divina. En consecuencia, al no poder salir nunca de nuestra visión lingüística del mundo, para alcanzar el mundo extralingüístico en sí, solamente podemos ampliar indefinidamente nuestra visión perspectivística de las cosas, o bien ensancharla sobre la base del común medium lingüístico, mediante las visiones ajenas. Es cierto que los mundos históricos que se suceden en el curso de la historia son distintos entre sí y del mundo actual. Sin embargo, es siempre un mundo humano, o sea, un mundo lingüístico, el que se presenta en toda tradición. En cuanto constituido lingüísticamente, cada uno de estos mundos está abierto a cada posible nueva intuición y por lo tanto a cada posible ampliación de su propia concepción del mundo y conscientemente también accesible a los otros. La originariedad y absolutez del lenguaje en el cual estamos puestos desde siempre, recuérdese el heideggeriano vivir en el lenguaje de derivación romántica, implica también que el hombre no pueda disponer del lenguaje a su propio arbitrio. Como ya se ha mencionado, la filosofía gadameriana del lenguaje está a las antípodas de la instrumentalística que ha dominado buena parte del pensamiento occidental. Esta última presupone, en efecto, 1. Que el lenguaje es un conjunto de imágenes o de signos que tienen la función de designar un mundo ya prelingüísticamente conocido. 2. Que el lenguaje es un instrumento al servicio del hombre. Contra la primera tesis, Gadamer sostiene que nuestra experiencia del mundo se produce paralelamente al lenguaje, puesto que las cosas experimentadas concrecen con las palabras y viceversa. En cuanto pertenece a las cosas y pasa a formarlas, la experiencia lingüística que el hombre tiene progresivamente de ellas. Nosotros crecemos, aprendemos a conocer el mundo, aprendemos a conocer a los hombres y en fin a nosotros mismos mientras aprendemos a hablar. Aprender a hablar no significa ser introducido en la descripción del mundo familiar y conocido por nosotros, en el uso de un instrumento que tenemos a mano, sino que significa adquirir conocimiento y familiaridad del mundo mismo, tal como él nos encuentra. Contra la segunda tesis, Gadamer afirma que la lengua no es un libre proyecto nuestro, sino una estructura en la cual nos encontramos desde siempre y que siempre nos precede. La verdad es que nosotros estamos siempre en casa, por lo que se refiere a la lengua. Nosotros estamos siempre prevenidos en todo nuestro pensar y conocer, a través de la interpretación lingüística del mundo, crecer en la cual significa crecer en el mundo. Ahora, puesto que es esencial para el instrumento que nosotros seamos dueños de su uso, esto es, que podamos tomarlo en nuestras manos y dejarlo cuando ya nos sirve, se debe admitir, según nuestro autor, que la lengua no es sobre todo ningún instrumento, ningún utensilio. Nosotros más bien estamos cogidos por la lengua, que es propiamente nuestra en todo nuestro propio saber, en todo el saber del mundo.
Una confirmación de nuestro originario e intrascendible pertenecer al lenguaje nos lo proporcionan los propios sistemas artificiales de comunicación, como los lenguajes cifrados y formalizados por las ciencias, que presuponen siempre en su base una comunicación lingüística verdadera, o sea, una comunicación viviente, y necesitan siempre, para justificarse y para explicar sus convicciones, de un metalenguaje. Es sabido, escribe Gadamer, que el acuerdo con el cual se instituye un cierto lenguaje artificial no pertenece a este, sino a otro lenguaje. En una comunidad lingüística real no se establece nunca de hecho un acuerdo, porque siempre nos encontramos de acuerdo. El acuerdo es algo que ya ha sucedido, como enseñó Aristóteles. Aquello sobre lo que se busca el acuerdo es el mundo que se nos presenta en la vida asociada y que lo encierra todo. Objeto del acuerdo no son nunca, en cambio, los medios de comunicación como tales. En virtud de su absolutez y de su carácter de totalidad omniabarcante, el lenguaje nunca puede ser dado como objeto de experiencia. En efecto, en cuanto a horizonte, el lenguaje escapa a toda presa objetivante, y toda afirmación cae a priori dentro de él. El enigma efectivo del lenguaje es, sin embargo, que nosotros en verdad no lo conocemos nunca completamente. Todo el pensar sobre la lengua más bien ha sido recuperado ya por el lenguaje. Pretender contemplar el mundo del lenguaje desde lo alto resulta, por lo tanto, ilusorio, puesto que no existe un punto de vista exterior a la experiencia lingüística del mundo desde el cual dicha experiencia pueda ser mirada objetivamente. Ni siquiera la lingüística comparada, que estudia las lenguas en su estructura, conoce un punto de vista superior al lenguaje desde el cual sea cognoscible el en sí del ser. Que el lenguaje no pueda nunca llegar a ser objeto de experiencia no excluye, por otra parte, que posea una objetividad característica propia en cuanto a aquello que el lenguaje expresa con hechos. La objetividad del lenguaje, con todo, no se confunde con la objetividad de la ciencia. Ante todo, la objetividad que la ciencia conoce y sobre la cual basa su carácter objetivo específico, también forma parte de aquellas relatividades que son abrazadas por el lenguaje en cuanto horizonte del mundo. El mismo ser en sí de las cosas, en el cual se fija la ciencia, desde la física a la biología, cae también dentro del lenguaje y se revela como nada más que una posición particular en la cual el hombre decide situarlas y situarse en relación con ellas. En segundo lugar, mientras la ciencia se basa en una medición objetivante de los entes, en el estructurarse lingüístico de la experiencia humana del mundo, no hay algo simplemente presente que sea calculado o medido, sino que hay lo que es en el mundo en el cual se muestra al hombre como lo que es y como significante, llega a la expresión en la palabra. En otras palabras, el lenguaje vivo, antes de toda posible organización científica, tiene la función ontológico-reveladora de base del abrirse del ser. En todo lenguaje hay una relación inmediata con la esencia de lo que es.